su camino. Ando escuchando historias, resumiendo lo que serán mis memorias, fingiendo que tu ausencia no duele, solo a veces. Tengo en mis manos cenizas de lo que algún día fue. Fuego, fuego, ¿Qué más ves si las heridas son mías? Independientemente seas hija de quien seas, te escuché por radio y me cautivó lo que escuchaba, cómo hablabas con papá, cómo contabas ciertas historias y tenía muchas ganas de conocerte. Bueno, tú sabes que tengo mucho afecto a tu papá. Él siempre ha sido muy especial con nosotros y con mi padre, fueron amigos. Además hay una complicidad entre ellos con el tema de la democracia. Así que bueno, nos unen y yo creo que tu padre es un gran periodista radial. Cuando el primer exilio de papá fue cuando hizo una editorial en El País, en el periódico donde trabajaba. En realidad no nombraba a nadie, pero se llamaba El apego al poder. Y el que le caiga el sayo que se lo ponga, ¿no? Bueno, y entonces ahí la gente ya quiere acudir rápidamente a solucionar los problemas, antes inclusive de que el mismo... Que sea un problema. Porque el primer exilio fue él solo a Buenos Aires. Luego fuimos nosotros, mi mamá y yo, que éramos la familia que había en ese tiempo. Mi papá cuando estaba en casa estaba todo el tiempo trabajando en su obra, escribiendo. Y eso era hacer silencio absoluto, no molestar, porque estaba escribiendo. Y mi mamá era una cancerbera terrible, porque hacía que respetáramos ese silencio a ultranza, ¿no? ¿De dónde le viene a él la escritura? ¿Tienen antecedentes? ¿Cómo son los antecedentes de la familia? Él cuenta que su madre lo impulsó a la literatura, pero en realidad si ves las cartas de mi abuelo tampoco se quedaba atrás. ¿Qué tenés todo ahí? ¿Podemos ver eso? ¿Me podés explicar Claro. todas esas maravillas? ¿Cómo no? Hagamos los libros. Vamos a ver ahí un momentito. Vamos. Del oscuro silencio, oí sentimientos, se yo se cambiar. Ay, botante rubia, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajá, bandereje. No moñeda bohiro que san. Bueno, esto es una joyita, el libro, una edición conmemorativa de la Real Academia Española que se presentó en diciembre del año pasado. Un homenaje muy grande porque es el número 10 en la colección donde primero está el Quijote y entre ellos está el de García Márquez. Esta es una colección de cartas que se cruzaron entre Josefina Pla y Roa. Que me comentaste antes. Sí, claro. y estas arrancan desde el año 41, 42 y este es un libro en donde pertenece a la colección Creadores del Bicentenario. Es una colección pensada, creada y dirigida artísticamente por Margarita Morselli. Te digo honestamente, quiero sensibilizar a las autoridades que pueden hacerlo, de que aquí, esto es una muestra de lo que tengo, hay mucho de Roa que debería estar resguardado y en un museo. Expuesto en un museo bien cuidadito. Yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. Y puedo decirles que la muerte no es tan mala como la creen. La muerte no es tan mala como la creemos. Me va tallando despacito mientras me cuenta sus secretos. Es bueno saber por lo menos que uno no acaba, que se continúa en otra vida, en otra cosa. Porque hasta en la muerte se quiere seguir viviendo. Eso lo sé ahora. La muerte me ha enseñado a tener paciencia. Yo le hago un poco de música para pagarle. ¿Nos entendemos?
Hoy continúa nuestro viaje por la vida de Augusto Roa Bastos y dos de sus hijos. Conoceremos un poquito más y hablaremos con Mirta, seguiremos charlando, pero también hoy conoceremos a Carlos, otro de sus hijos. Pero también tendremos nuestra especial charla con Augusto. Así que hoy, segunda parte de Augusto Roa Bastos. Soy un hijo maleducado de la tierra del Paraguay. Hoy en Únicos presentamos la última entrega de Roa Bastos, El Inmortal, y me llega a la mente la frase de William Shakespeare: el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para quienes aman, el tiempo es eternidad. Y nuestro laureado escritor supo ganarse el amor de un pueblo y su paso a la inmortalidad. No saben cómo me embarga la emoción de haber preparado estos dos programas. Siempre sostuve que los artistas, los músicos, los creadores, los literatos tienen un toque especial, distinto, el toque divino de la creación. Hoy hablaremos de su exilio, de sus obras, de su vida, de sus hijos y con sus hijos. Hoy seguiremos conociendo un poco más a Augusto Roa Bastos. Acompáñame hoy en Únicos con este viaje maravilloso por la vida y obra de Augusto Roa Bastos. Ahora viene Carlos, ¿verdad? Carlos va a venir, sí. Ahora le conocemos. Sí. Bueno, yo le voy a conocer. Vos ya le conocés. Yo le conozco un poco, sí. No, Creo que conoces. le he visto alguna que otra vez. ¿Nos sentamos? Nos sentamos. Me mostraste unos libros de Venezuela, tenemos que hablar de Venezuela, también de conocer a tu hermano Carlos que va a venir. Sí, está por llegar. Está por en cualquier llegar. momento viene. Contame Venezuela. Bueno, a Venezuela nos fuimos, mi hermano se fue primero, ya te contará. Yo me fui en el 78 y viví 30 años allá. Pero, ¿quién había ahí? Venezuela era un país magnífico para vivir, era la dictadura militar en Argentina. Mi papá me recomendó que nos fuéramos a Venezuela y él se fue a Francia, como te conté antes, a Toulouse. Entonces quedaba mi madre es la que quedó en Venezuela por un tiempo Hola. más. Ay, Carlos, te nombramos. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Carlos? Mucho Un placer gusto. conocerte. Igualmente. hola, Carlito. Adelante. Y Ahora era estamos contigo, ¿eh? Estamos contigo. Ahora estamos hablando contigo un ratito. un país de oportunidades. Yo ahí realmente fui muy feliz, muy contenta, viví muy bien. Ahí conocí a mi segundo esposo, venezolano, que me lo traje para acá. Y realmente era un país donde se podían hacer muchísimas cosas. Había oportunidades. Había libertad, había democracia, todo lo que faltaba en América Latina, en América del Sur, sobraba en Venezuela. Qué cambio Y también. además un clima permanentemente primaveral, con 2.800 kilómetros de costa, había Otro mundo, mar, playa para disfrutar y trabajo muy bueno que tuve también. Hice diseño gráfico muchos años. Después, por una cuestión del destino de la vida, no sé qué, cómo se llame eso, me tocó asumir una pequeña empresa de trajes de baño y estuve diseñando trajes de baño por 20 años. 20 años, bueno, con razones... Ese fue el último. Ese fue el último. El la último, última en vez. el 2008, que vendí la fabriquita pequeña y le hice la colección y se quedó la nueva dueña con la colección y la fábrica. Y yo me vine a Venezuela y volví a Paraguay y volví a mi viejo amor, que es el diseño gráfico. Sí, tenía una empresa de traje de baño y bueno, que por ser de mis primeros trabajos siempre obviamente fueron ahí, ¿verdad? Siempre me inculcó el trabajo, ¿verdad? Nunca me iba a dar plata si no hacía algo en la fábrica, ¿verdad? Sea en cualquier área, pero sí o sí tenía que cumplir y unas obligaciones cuando me iba de vacaciones a quedarme con ella.
Me dijiste antes, me dijo ella que vos fuiste primero a Venezuela, Carlos. Contame, Sí. ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Y me fui a Venezuela porque la situación en Argentina estaba caótica, ¿no? ¿Cómo era tu vida y cuántos años tenías más o menos? Y tenía 23, 24. En el 75, recién casado, yo trabajaba en una compañía allá en Argentina y nos ofrecían un retiro voluntario, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vámonos del país. Y nuestro plan era Australia. Wow, qué diferencia. Porque qué Australia en aquel entonces ofrecían, te pagaban el pasaje si eras recién casado y no tenías hijos, mejor, porque querían poblar el país, ¿no? Qué bárbaro. Y en un encuentro con papá me dijo, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Y el idioma, ¿por qué no te vas a Venezuela, país Latinoamérica, petrolero y muchas razones más, ¿no? Sí. Tenía amigos ahí, digo, bueno, si voy a Venezuela, me voy a ir en automóvil, en un Citroën 12B. Sí, pero ¿cuántos kilómetros eran? Bien. Yo vi medio continente. 12.000 kilómetros más. Nada más. 7 meses viajando tuvimos, yo y mi mujer, sí. Pero por placer, porque No, ya en todos se lados nos convirtió en hacían un- quedar. Quédense aquí, ahora viene la fiesta de tal, después vamos allá. O sea que sos bohemio vos. Sí, bueno, fui, ahora ya cuesta más, ¿viste? Porque Y ahora sigue siendo los bohemio. huesos te duelen poquito cuando bohemio dormís en todavía. lo duro, ¿no? Mi papá fue el primero que fue a Venezuela. Después mi papá se casó con una argentina y se fueron en auto hasta Venezuela. Y mi tía después fue atrás de mi papá, ¿verdad? Porque ellos siempre han estado unidos en todas partes. Y después cuando ellos regresaron otra vez a Paraguay a acompañar a mi abuelo, pero yo me quedé en Venezuela. Y después mi tía regresó otra vez a Venezuela. Después nos vinimos nosotros, o sea, fue un ida y vuelta, ¿verdad? Así. Soy la única venezolana de la familia. Les invito ahora a disfrutar de una linda charla con Augusto Roa Bastos y conocerlo un poquito más, pero un poquito más de cerca y escucharlo sobre todo a él directamente. Hola Augusto, ha pasado un tiempo de nuestra anterior entrevista donde charlamos de tantas cosas y ahora he tenido que venir a Buenos Aires para poder seguir charlando contigo. Una ciudad que amo profundamente y al igual que vos tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en ella. Yo 12 años, vos creo que viviste casi 30 años en Buenos Aires. Hablamos en su momento de dónde naciste, de tu pueblo, hablamos del exilio. Inclusive hablamos de lo que era para vos o lo que es para vos la literatura. Sí, es exactamente. Que fue muy interesante poder charlar contigo y poder escucharte directamente y ahora quiero hacer lo mismo, escucharte, saber cómo fue tu paso por Francia, porque no solamente estuviste en Argentina, como todos sabemos, sino que también en Francia te fuiste como profesor. En Toulouse, sí. ¿Vos ya te fuiste a Francia, Augusto, con el cargo? ¿Pudiste ejercer apenas llegaste o cómo fue? Ya contratado desde aquí de Buenos Aires, en una fecha bastante remarcable, como dicen los franceses, el septiembre del 76. Desde aquella fecha estoy allá. ¿Fue como su segundo exilio, Augusto? Bueno, de aquí no fue exilio, fue más vale una beca un poco prolongada. Entonces casi 30 años en Buenos Aires, como le había dicho. Sí, no me sentí exiliado aquí, porque de todas maneras Buenos Aires para nosotros fue siempre un lugar un lugar no mítico, sino más vale real, donde se pueden adquirir las cosas que le faltan a uno allá, libros, lecturas, bueno, la cultura en general. Augusto, entonces casi toda su obra literaria la hizo desde Buenos Aires. Toda mi obra narrativa la hice aquí en Buenos Aires. Cuando estabas en Paraguay, ¿no habías publicado muchas de tus obras todavía? No había, solamente había publicado algún libro de poemas. Me había empezado con la poesía y el periodismo, ¿no? Pero empecé aquí a sentir la necesidad de trabajar la narrativa como una manera también de representar aquella tierra perdida, ¿no? Y de no perder vínculo con la gente, con la tierra, con todo eso que para mí estaba definitivamente perdido. ¿Y cómo fue en Francia? ¿Cómo estuvo ahí? ¿Eras un latinoamericano más? ¿Cómo fue? ¿Cómo era Toulouse? Sí, siempre. Incluso Toulouse fue una de las ciudades
donde se reunió mucha gente española a raíz de la guerra civil. De manera que se habla mucho español. No tuvo tantos problemas con el idioma entonces, ¿verdad, Augusto? Además, yo como estaba en el departamento de español de la universidad, tenía que hacer las clases en español. Claro. Eso me pidió bastante de poder practicar incluso el francés. Además que me vino bien porque yo no quería hablar en francés, quería defender mi lengua, ¿no? Ya en la Argentina se hizo muy famoso. Él se fue de la Argentina después de Yo el Supremo, que fue la obra que realmente conmovió al mundo. Entonces él se va y entonces le ofrecen, cuando ya comenzó la persecución de la dictadura en la Argentina, ellos tuvieron la salvación de irse para Toulouse, que es en Francia, y el segundo año que llegó, su obra Yo el Supremo fue declarado como obra fundamental para todos los estudiantes que hacían profesores del español, tenían que leer Yo el Supremo. Entonces hubo discusiones en todas las universidades, en todas las cosas en Francia sobre Yo el Supremo. ¿Y siempre tuviste la sensación como que querías volver acá, a Buenos Aires o a Paraguay? Pero había algo especial, algo que te atajaba, que te ataba a Toulouse, ¿verdad? Mi nueva familia ahí, formada en Francia. ¿Y no quieren venir ellos? ¿No quieren venir? Ya es difícil ahora. Unos 4 o 5 años antes quizás hubieran podido venir. Ya ellos nacieron ahí, también con mi mujer, que es hija de españoles exiliados, pero nacida en Francia. De manera que ellos se sienten muy bien allá. Les gusta también esto, América Latina. Han venido varias veces a Buenos Aires también, a Paraguay. Y claro, a ellos les llama la atención, les atrae mucho todo lo que esto tiene para ellos de exótico, ¿no? De cosa diferente, ¿no? Augusto, pasando a otro tema, me gustaría saber, antes de irte a Francia, ¿qué otros trabajos hiciste en Argentina o solo escribías? Usted sabe que yo empecé aquí, mi primera incursión en el ambiente universitario fue como profesor de guión en la Universidad de La Plata. Qué bueno, ya enseñaste entonces en La Plata. Sí, y ahora justamente tengo la enorme tristeza de enterarme aquí en Buenos Aires de la muerte de Lautaro Murúa, que fue mi gran amigo y el director con quien yo hice algunas películas. Hablando de películas, Augusto, ¿cuál de tus obras pasó al cine? Un relato de Hijo de Hombre, esta otra novela, lo hizo Lucas de Mare. Armando, vos también algunos cuentos del Trueno entre las hojas. Sí, claro, El Trueno entre las hojas. Verla Isabel Sarli en esa película fue todo un boom, fue algo fantástico realmente, impresionante. Incluso los que abrieron un poco el camino a un cine, al primer cine que se hizo en Paraguay, digamos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, claro. Y no sé, ellos creo que yo les tenía mucha admiración porque eran auténticos. Eran lo que ellos podían hacer y lo hacían, me refiero a Armando Bo, ¿no? Porque Isabel Sarli se iniciaba entonces, ¿no? Y bueno, hicieron uno de los relatos del Trueno entre las hojas, que fue el comienzo también de un ciclo de películas que hizo Armando con Isabel. No soporta esa música. Voy a hacerla callar. Déjala. Siento que te ahogas. Apenas te cures, me voy. Haría lo imposible para detenerte. Tu braje ya me tiene harta. ¿Qué haces aquí? Mi trabajo. Se convirtió en el guionista más importante de toda la generación 60, 70 de América Latina. Ha ganado premios en todas partes, en Europa, en Cannes, ha ganado un gran premio de su propio guión, digamos. Y entonces comenzó a estudiar a los guionistas rusos, a los guionistas franceses, italianos. Comenzó y se hizo un experto del guión. Los guiones de Roa es un modelo de guión.
se estudia en las escuelas de cine y hizo guión para todos los grandes directores del cine argentino de esa época. Dice que cada escritor tiene un tema que le acompaña a lo largo de toda su carrera. ¿Cuál sería el tuyo, Augusto? Bueno, yo creo que así un poco rápidamente, sin entrar a reflexionar mucho, creo que 2 o 3 temas centrales, quizás obsesivos, son los míos. El primero es justamente la reflexión sobre el poder, que es una constante en mi obra, por lo menos un tema recurrente. Otro es el amor en todas sus facetas, pues creo que es el sentimiento más fuerte, más unitivo que existe en nuestra sociedad humana, ¿no? Es también lo que une los dos géneros, el hombre y la mujer, pero sobre todo porque el amor para mí es un campo donde suceden a veces historias muy fantásticas, ¿no? Parecería que el amor fuera un escenario aparentemente muy estable, donde las cosas se repiten, ¿no? Con cierta rutina, pero no es así. Cuando estos dos pueblos enfrentaron sus armas, la lucha tuvo lugar en una región inhóspita y salvaje, en el desierto abrasador del Chaco Boreal, donde los soldados enloquecían ante su principal enemigo, la sed. ¡Sargento Aquino! ¡Preséntese en la comandancia! Desde el mando de la división me están apremiando por el agua. Estamos cargando el convoy, mi comandante. Necesito uno de esos camiones para una misión especial. Parece que falta el camión de Otazú. Primero los oídos. ¡A formar! ¡A formar! Si hablamos del amor, una de sus obras que refleja ese sentimiento sería Madama Sweet, ¿verdad? Sí, es exactamente. Ahí quizás esté enfocado el tema del amor desde un ángulo un poco diferente. Yo quise investigar a través de esta historia de vida, pues la historia de vida, de una vida real, de un personaje que existió, que yo la conocí de pequeña, pues fue mi compañerita de banco en la escuela. De verdad, Augusto, fue tu compañera, no te puedo creer. Segundo, tercer grado. Pero después, claro, hubo la separación, ella siguió su destino. Y últimamente, cuando en uno de estos anteriores viajes al Paraguay, un amigo común me dijo, hay una señora que quiere conocerte. Y era esta Sui, convertida ya en una señora de 50 y pico de años, mantenía su radiante belleza, y bueno, me contó su historia, como etaira del dictador, toda serenidad, con toda tranquilidad, pues para ella. Y ahí comprendí un aspecto de la mujer que me suele interesar mucho, que es la parte del género humano, digamos, la mujer como mujer, que atravesando cualquier tipo de vicisitudes, incluso a veces las más aberrantes, puede mantener su dignidad íntima y esta especie de inocencia innata, de candor de corazón, que para mí es una de las características que definen a la mujer frente al varón. Bueno, Augusto Roa Bastos, por supuesto, le conocí personalmente, no solamente le conocí personalmente, sino que hemos trabajado juntos. Él ha hecho una selección de obras infanto-juveniles para la editorial Servilibro, seleccionando obras de escritores y escritoras paraguayas para niños y jóvenes. Y le entusiasmaba la idea, porque él siempre soñaba que se puedan vender en este país libros a precios accesibles, ¿verdad? Y él era muy atento, muy amable, muy afectuoso, era un hombre, la verdad, inspiraba mucha confianza, ¿verdad? Como lo escucho,
usted es como un defensor de la mujer. Sí, yo creo que hay una superioridad biológica para empezar, es la que mantiene la continuidad de la especie y además preserva la condición humana. Mirta nos contó, Augusto, como que fuiste influenciado en la literatura por tu madre. ¿Es así? Que yo estaba bastante influido por el ejemplo de mi madre. Estas cosas que vienen desde, prácticamente deben ser incluso un poco genéticas, porque ella tuvo una familia también donde solamente pervivieron las mujeres. Fuiste criado prácticamente por mujeres, ¿verdad? ¿Es así o no? Tanto en el seno familiar, hogareño, como después cuando tuve que dejar este pueblecito donde vivíamos y vine a la capital para estudiar. Y hay una de estas tías muy generosas que tienen esta alma de abuela, como decía yo, muy bondadosa, fue mi segunda madre realmente. Y creo que no puedo decir que mis defectos sean producto de ese ambiente matriarcal en que viví siempre, pero les debo mucho. Augusto, muchas gracias por compartir con nosotros estos 2 programas. Un placer haber conversado contigo. He sentido una enorme satisfacción de poder escucharte sobre todo. Gracias Augusto por compartir con nosotros un poquito de todo lo que sabes, un poquito de tu sabiduría y de tu historia. Gracias, Augusto. Gracias a usted. La verdad que ha sido un placer charlar con Augusto, pero no me quedé satisfecho. Creo que voy a tener que seguir charlando con él y seguir descubriendo algo que a lo mejor se nos escapó en algún momento, aunque creemos que ya sabemos todos de él. Así que gracias Augusto, gracias por estar y por seguir siempre en nuestras vidas. Estamos sobre el río Támesis para presentar este informe especial sobre un acto de homenaje, de recordación, de un tributo a Augusto Roa Bastos, nuestro más grande escritor, premio Cervantes, nada más y nada menos que aquí en Londres, en el Instituto Cervantes. Buenas tardes a todos. En el nombre de la Embajada de Paraguay, me gustaría agradecer a todos su presencia y en especial al Instituto Cervantes por organizar este evento y por tener en cuenta a uno de los más grandes exponentes de la literatura paraguaya y gran difusor de nuestra cultura. El señor Roa Bastos, persona del cual todos los paraguayos nos sentimos muy orgullosos, por demás ganador del premio Cervantes en 1989, en el mismo año del derrocamiento de la dictadura del general Alfredo Stroessner, cuyo abuso de poder inspiró muchas obras de este exponente de la literatura hispanoamericana. Decime, ¿cómo te llevabas con tu papá? Bueno, yo creo que en la época en que yo compartí con papá, él no era tan famoso, ¿no? No había televisión, no había teléfono, ¿no? Cosa que tenía... Celulares no había. No había había teléfono, pero nosotros... No todo el mundo tenía. No teníamos. Claro, y televisor ya había, obvia, pero no teníamos. Tampoco había en casa. Primero porque no era lo llamativo para él, ¿no? Él se encerraba en su cuarto a escribir y a veces se lo notaba rabioso, ¿no? Arrancaba las hojas de la máquina con rabia, echaba algunas puteadas y salía a veces del cuarto que no quería saber nada de su oficio, me imagino yo. Entonces tenía una bicicleta de ese tipo inglesa, con un asientito que había hecho él para acomodarme a mí, yo era su copiloto, ¿no? Entonces en ese momento de rabia, para buscar espacio de aire limpio, me montaba a mí y salíamos a recorrer. Y uno de los habituales paseos que hacíamos era a la casa de su hermana, que estaba más o menos a 10 kilómetros, ¿no? Y en ese viaje él me iba contando, su imaginación era en voz alta. Y yo pienso que me habrá contado gran parte de su novela, porque yo no soy un gran lector de sus novelas. Sin embargo, las conozco, ¿no? Porque me las transmitía directamente a mi oído. Yo iba sentado ahí y él iba murmurando sus cuentos, ¿no? Y ese ejercicio que hacía él era justamente para oxigenarse, para sacudirse un poco su estrés de escritura. Y iba a visitar a su hermana, a la cual descargaba toda esa escritura, ¿no? O sea, tenía un
una persona que le escuchaba. Quería un interlocutor, él quería interactuar con... Y con su marido, que era un militar, también intercambiaban ideas, ¿no? Y muchas de esas cosas yo... Militar y combatiente en la guerra del Chaco. Sí. Me imagino que esa era una forma de nutrirse, ¿no? Porque como no había Google antes, él tenía que recurrir a todos los cuentos de la gente y las historias raras que encontraba por ahí. Hemos visto que anotaba muchos papelitos, ¿no? Y una vez encontramos muchos de ellos y habían ideas que yo le había dicho, cuentos que yo decía, nos sorprendió, aventuras que vivió de chico. Qué bueno eso. Y él anotaba todo. Él reflejaba eso en un papel. Realmente, o sea, fue impresionante cuando fue la parte de su funeral, ¿verdad? O sea, el despliegue impresionante que hubo y cuando vos le decís a alguien que tu abuelo fue Roabasto, es así como, Roabasto, ¿verdad? Eso es súper, o sea, me siento súper orgullosa, ¿verdad? De tener un abuelo como él. Compartíamos también el juego, jugaba mucho a la paleta, ¿no? Que eran esas paletas duras de madera. Sí, me acuerdo. ¿no? Y generalmente se paleteaba sin tocar el piso, ¿no? Era como un estilo de... sin picar la pelota, era tic, 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 ¿no? Entonces salíamos a la calle, en 2 líneas esas que tenía dividido el cemento, hacíamos la canchita y nos pasábamos 2 o 3 horas, venían otros amigos, se juntaban ahí. Después lo que sí, había que hacer mucho silencio, ¿no? En su siesta. Tenía un ventilador, ¿te acuerdas del ventilador verde que tenía? Un ventilador que hacía ruido, pero entonces él lo ponía para que ese ruido fuera el ruido que podía escuchar, un ruido parejo. Qué bueno. Para no escuchar los ruidos externos. Sí. Sí, esa era la única broma para un muchachito que quiere hacer lío, ¿no? En casa no entraban amigos, parientes, ni vecinos, ni nadie. Era hermetismo total, era un convento de la escritura. Cuando papá salía... Convento de la escritura, Sí, porque nosotros teníamos otros vecinos donde eran lo que hacen común, se juntan a familia, hacen bochinche, se toma bastante, se come asado, se corre con los nenes. Y ahí eso no existía. Nosotros nos juntamos en las Navidades o Nochebuena a hacer la cenita entre los 4. Y lo que deseábamos que pase rápido el tiempo para que él se vaya a dormir, nosotros pudiéramos ir a los vecinos. Sí, a la casa de los vecinos, claro. Era donde estaba la fiesta. La fiesta realmente, ¿no? Pero yo creo que no padecíamos, no era que vivíamos sufriendo, que hay que hacer, no. Era una cosa que vos vas aprendiendo y te vas acostumbrando a ese ritmo, ¿no? Pero como conmigo compartía, porque había salidas de juego, de paleta, de bicicleta, yo creo que lo aprovechaba al máximo ahí, ¿no? En esa otra dimensión de Roa, ¿no? Que era escribir solamente, ¿no? ¿Pero él era introvertido o era una persona? ¿Cómo era él como persona? Era bastante callado, sin embargo tenía era muy seductor. Y no lo digo a nivel de femenino, era seductor con cualquiera, entonces la gente le encantaba hablar con él. Por ejemplo, te digo, venía un electricista a la casa y se quedaba rato hablando con él. Y era una persona siempre muy llana, muy sencilla, nunca tuvo esos vapores de soberbia, ¿no? Ni aun cuando ya estaba bastante famoso. Siempre fue muy sencillo, muy humilde. Y entonces rápidamente seducía a la gente que estaba hablando con él. Entonces los hacía sentir cómodos y hablaban sin problemas con él, ¿no? Por eso un amigo mío me decía, ¿cómo va a ser famoso tu papá que vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Era tan familiar que cuando él quería hablar, cuando no, se encerraba y no le sacabas una palabra.
haces tú? De Mariscal López, bajando por Perú. Decime, Carlos, vos se te dio por la escritura algo? ¿Cómo fue tu camino? Y todos hicimos esa guía que se veía en el ambiente, ¿no? Ya te digo que no había televisión, no había que entretenerse con algo. Libros eran lo único que decoraban nuestras casas, ¿no? Y nosotros nos ocupábamos de abrirle los libros. Antes venían cerrados, pegadas las hojas, sí. Con un cuchillito tenías que abrir. Y obviamente, estás todo el día manejando libros. A mí me gustaba la poesía, escribí muchos poemas, que obviamente eso no es para sacarlo a la calle, es para hacer tu ejercicio nomás de enamorado, que es la época que uno escribe más, y después he intentado escribir en otros momentos sin la parte esa del amor, y resulta complicado, entonces no se insiste mucho, porque uno ya está en otra dimensión. Eso es cuando vos te ejercitás en algo y le das todos los días hasta lograr algo, es que podés tener un éxito, ¿no? Pero si enseguida decís, no, esto es muy difícil, imposible. Después que La sombra del padre, o sea, cualquier cosa que yo escribía me parecía una tontería al rato que la leía, ¿no? O sea, no me llegaba así. Es complicado. Por ejemplo, otra cosa que es difícil, por ejemplo, entender a algunos escritores que son tan rápidos para escribir. ¿Cuánto? 6 meses una novela o 7 meses? Y acá hay toda una vida a lo mejor detrás de Joel Supremo. ¿Cuánto tiempo esto? Sí, él no era rápido para escribir. Justamente él decía, yo soy un escritor de fines de semana, entonces ya no puedo sacar un libro al año. Así que su trabajo era muy meticuloso, además. Él quería la perfección. Él quería que las palabras reflejaran lo que quería decir. Y siempre se encontraba con que las palabras le faltaban. Con una persona así... además, él nos llevó hacia la lectura y hacia el cine y hacia el teatro, pero no hacia la escritura, porque para él el trabajo del escritor era un trabajo muy duro y para él era muy doloroso, entonces no nos influyó para la escritura. Se quejaba de su oficio, él sí. Eso. Él le decía, yo la verdad que hubiera preferido tener un oficio, ¿no? O sea, de carpintero, mecánico, esas cosas, ¿no? Que él le decía que su oficio que seguía, el de la escritura, no era el que quería aconsejar a otro que lo hagan, ¿no? ¿Cuál le dio más dinero? ¿O estabilidad? ¿Cuál fue? Al principio. Bueno, con el Supremo tuvo 2 veces ganó la beca Guggenheim. Eso le permitió escribirlo en esos años sin preocupación. Además tenía una compañera, Amelia, que lo ayudaba mucho y no tenía hijos. Entonces nosotros ya estábamos grandes, así que él era más fácil en el tema económico, porque cuando tienes un problema económico que resolver, no es tan fácil dedicarse a lo que te gusta. No, te estará desconcentrado. Totalmente. Augusto realmente gran parte de Joel Supremo lo escribió en compañía de Amelia. Es una mujer culta, una mujer que lo ayudó a él, afectivamente lo ayudó con respecto a la tranquilidad que necesitaba Augusto para escribir. Yo creo que eso contribuyó muchísimo a Amelia Nassi. Si hoy lo tuvieran a él, ¿vos qué le dirías si le tuvieras a él? Uy, le preguntaríamos tantas cosas. Sí, porque por ese respeto tan grande que le teníamos, ¿viste? No había... No se quería... No podíamos preguntar a Yo me acuerdo que había un amigo que me pedía libros, también hijo de paraguaya, y se llevaba 5 o 6 libros y al otro día me los traía, ya los leí todo. Yo decía, ¿este tipo cómo hace, no? Porque yo no puedo leer un libro en un mes y se llevaba, no sé si lo ojearía aparte, ¿no? Y cuando se enteraba que estaba papá, venía con todo, ¿no? Pero el tipo ya tenía ideas de socialismo, era medio aventurero, cazador, o sea, las charlas con papá eran, sobre todo, llevándolo a la parte esa del comunismo y de todas estas cosas, pues papá lo eludía y hablaba. Pero por eso era muy amplia su conversación. Pero es importante saber como hijo si te quedaste con ganas de preguntarle algo. Sí, yo sí. ¿Vos te quedaste? ¿Qué le preguntarías a él? No concretamente algo, sino
cosas de la vida que pasaron que no, para mí no tuvieron explicación. Yo, por ejemplo, me iba de Toulouse y lloraba tanto, y no podía parar de llorar en el avión, lloraba. Y yo una vez me fui a verlo y le dije muy contenta que yo sabía que él tenía muchas culpas, que él sufría porque no había sido el padre que supuestamente debió haber sido. Entonces me fui a decirle que yo recordaba lo bueno de la infancia y que realmente no tenía nada que reclamar. Y él reaccionó muy mal. Y yo me quedé, y no fui capaz de decirle, pero ¿por qué? ¿Qué te molestó? ¿Qué fue? Lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y no pude hablar. ¿Nunca supiste qué es lo que le molestó? No. Y pasamos esos días que faltaban casi sin hablar. Me hubiera ido antes si hubiera podido porque me sentía incómoda, mal y todo. Y después de eso venían los largos silencios, después volvíamos otra vez a la relación. Y esas cosas, yo por qué no era capaz de preguntarle a mi papá, como vos le preguntarías, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Claro, ¿qué dije? No, ¿Qué fue? Sí, no era capaz, no era capaz. Y ahora que puedo hacerlo, ya no está para preguntarle. Ese afecto, ese cariño de padre e hijo se mantenía como si fuera, bueno, que estaban juntos todo el tiempo, ¿verdad? Y eso se nota en ella también ahora, ¿verdad? Al hacer esta obra y al trabajar en la fundación y al ponerle tanto, porque la verdad que si no fuera por Mirta, no se hubiera creado la Fundación Roa Bastos, no se hubiera difundido su obra como se está difundiendo. Ella y su familia y la fundación los que le dan empuje para que la obra de Roa se difunda y para que su memoria siga difundiéndose en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto aquí como en el extranjero. Igual que me dijo él que el Supremo tenía un truco y que a ver si alguien lo descubría, ¿no? Eso me lo dijo en el 75, 24. Bueno, yo hice 2 maestrías en Venezuela con 2 profesores en la universidad sobre el Supremo, que solamente era sobre el Supremo. Y nada, no descubrí nada. Entonces, ahora cuando en el 2004, cuando estábamos ya acá, le dije, ¿no? Me dijiste que había un truco, pero yo no sé, no lo descubrí. Me dice, yo dije eso, ahí te dejo. ¿Y vos, Carlos, le dirías algo o vos estás tranquilo en eso? No, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Yo creo que compartí con él y lo entendí porque mucho tiempo estuve sin tener contacto con él, ¿no? Cuando estaba en Francia. Y Mirta me traía todas las noticias, y entonces yo no le escribía, él tampoco. ¿Se distanciaron? Sí. No era por distanciar, es porque Carlos no escribe. Sí. Me costaba mucho escribir a mi papá. Cada vez que, es decir, había como una melancolía, ¿no? Cada vez que también te ponías a llorar. Y sí. Y viste, sí, no sé por qué nos daba esa cosa con mi papá. Hasta el día de hoy. Yo quiero escribir algo y entro un poquito y ya. Hoy, por ejemplo, estaba escribiendo algo y no pude terminar. Empecé a lloriquear porque venía como la nostalgia, ¿no? De eso que dice Mirta. De repente no hicimos lo que teníamos que haber hecho, no nos comportamos como otros hijo cargoso que dice papá esto, ¿no? Sino que respetamos siempre su... Tanto respetamos que nos pasamos. Sí. ¿Y le escribirían una carta ahora? Sí. Ya le escribí. ¿Ya le escribí? Ahí está el libro. ¿Ese es? ¿Cuál es? ¿Esa es la carta, papá? Sí. Papá, sí, bueno, él y yo tenemos una relación muy especial. Creo que es un sub y baja de emociones porque creo que nos amamos tanto que a veces nos detestamos, pero creo que es inevitable decirle que lo amo y él lo sabe, ¿verdad? Sí, yo entendí muchas cosas haciendo este libro y esa paz que tenía cuando murió, que viste que no te quedes con esa preocupación de no haber hecho lo correcto, pienso que sí, que hicimos siempre con él lo correcto, ¿no? Mientras nos permitió entrar, lo hicimos. Cuando no permitió, nos quedamos al margen y sin molestarlo.
Entonces, y cuando leí las cartas de nuevo, porque cuando vos las lees a una edad, entendés algo, y cuando las lees... A este es totalmente diferente, es verdad, es increíble. Entonces, entendí tantas cosas, también con mi mamá, porque eran dos personas que se querían mucho y se quisieron hasta el fin de sus días, porque mamá siempre lo quiso y él le tuvo siempre un gran afecto, pero eso, las circunstancias de la vida los hicieron cambiar y no fue nada pensado ni nada hecho para dañar a nadie, cosas, circunstancias. Creo que con Iris, con la última, fue con quien más tenía, digamos, más la cuestión intelectual, creo que fue con la que más estaba a la par, y sin embargo tampoco pudieron terminar juntos, ¿no? Así que... Bueno, les agradezco muchísimo. Ojalá tenga ese lugar especial de verdad en Paraguay, Augusto, el sitio con todo expuesto como él se merece, de la categoría que él tiene. Carlos, ¿qué le querrías decir así para terminar contigo? ¿Qué le dirías? Aunque dijiste que no te queda nada, que no te queda nada en el tintero. Voy a escribir, sí, voy a hacer como un ejercicio de qué le diría, ¿no? ¿Qué le dirías? Pero hay muchas cosas que yo a veces creo que las practico dentro mío, ¿no? O sea, yo siento con las personas que se fueron, siento una comunicación todavía con mi madre, con mi padre, incluso con otra persona, ¿no? Que estuve conviviendo yo. Y creo que esa era la mejor forma de entenderlo, ¿no? Comprender su espacio y no molestarlo, ¿no? Bueno, chicos, le iba a decir chicos a los dos, ha sido muy emotivo, me ha gustado mucho conocerles, muchísimas gracias. Y conocer otra faceta de Augusto, muchísimas gracias. Y a mí también me gustó hablar contigo. Me alegro, vamos a seguir charlando, a ver, a lo mejor en radio, a ver si te animás a escribir. No? Un placer de verdad. Bueno, un placer. Cómo no. Gracias. En estos dos programas de Augusto Roa Bastos me di el lujo de poder charlar, aunque sea virtualmente, con él. Gracias Mirta, gracias Carlos, por haberme hablado, haberme abierto las puertas de su casa y haberme hecho partícipe de parte de esta gran historia de vida. Gracias, 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 pero sobre todo gracias a este gran creador, Augusto Roa Bastos. Luego aceptes como ofrenda de un hijo que te adora. Desde Únicos queremos transmitir el amor y respeto a todas las formas de vida y nuestra lucha contra el maltrato animal, contra el abandono y animarlos a rescatar y adoptar responsablemente. Mi sincero homenaje.